Bueno, gloria a Dios, vamos a tener este tiempo de la palabra del Señor. Iniciemos orando, amén. Gloria a Dios. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor Dios Todopoderoso. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, Padre. Te ponemos delante de ti todo nuestro ser espiritualmente, Padre, para que en esta mañana, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, tú nos enseñes, Señor Dios Todopoderoso. Que muestres de nuestros corazones lo que quieres que aprendamos, Padre. Que nos dirijas y nos guíes cada día, Señor, a un arrepentimiento genuino, a una búsqueda continua de ti, Señor, para gloria y honra tuya, Dios Todopoderoso. Dejamos todo en tus manos, Señor. Hágase tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Dejamos a esta hora delante de ti, tal vez nuestras preocupaciones, nuestros problemas, las cosas que nos inquietan, Padre, todo lo que nos ha afectado últimamente, Señor, tal vez la escasez, las dificultades económicas, Padre Santo, las necesidades por las que pasamos, Señor, las enfermedades, Padre, las situaciones, todo lo dejamos en tus manos, Señor, y te pedimos, Padre, que obres, que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Padre, y que nos ayudes a estar enfocados en tu palabra, Señor, y dejar a un lado las preocupaciones, confiados en ti, Señor, que tú eres el dador de la vida, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres el que nos sustenta, que tú eres el que nos sana, que tú eres el que obra, Señor, en nosotros, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos pues a la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a leer el libro de Éxodo. Vamos a retomar nuestro estudio del libro de Éxodo, capítulo 16, por favor. Entonces recordemos que hemos estado estudiando este libro, ¿no? Y hemos estudiado cómo Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y en el tiempo que ellos duraron ahí en cautiverio. Fueron alrededor de 400 años, ¿cierto? En el tiempo en que los egipcios oprimieron a su pueblo, los maltrataban, los perseguían, los hacían trabajar unas jornadas largas de trabajo. Era algo, una esclavitud tremenda, ¿no? Y cómo Dios los libró, cómo Dios usó a Moisés para que intercediera ante el faraón y usara todos los milagros que el Señor hizo con las 10 plagas para que el pueblo de Egipto reconociera a Dios, el poder de Dios y que dejara ir a su pueblo. Y vemos cómo lo libró, ¿no? Y cómo incluso abrió el mar rojo en dos para que su pueblo pasara en seco. Y cómo después lo cerró sobre los egipcios para que no los persiguieran más. Y de esa manera librarlos completamente de los egipcios. Y vemos cómo el pueblo pasó el mar y adoró al Señor, lo alabó. Y al momentico, y al momentico vimos también cómo hicieron después de pasar el mar rojo, cómo el pueblo murmuró contra Moisés, ¿sí? Que en realidad estaban murmurando contra Dios, precisamente porque no había sido Moisés el que los sacó de Egipto, sino realmente fue Dios el que los sacó de Egipto. Y entonces pasaron ahí, avanzaron un poco más de tiempo y vemos cómo tuvieron una primera prueba, que era el agua, porque vimos cómo ellos llegaron a un río, que era el río de Mara, que era un río amargo, y cómo Dios usó un árbol para meterlo en el río, arrojarlo al río y que el agua se convirtiera en agua dulce. O sea, el poder de Dios siempre obrando en su pueblo, guardándolo, protegiéndolo y ayudándolo. Amén. Y así mismo ha hecho con nosotros. Amén. Y todo eso que hemos visto es, digamos que imagen del Señor Jesucristo. ¿Sí? Reflejo de lo que el Señor Jesucristo es para nosotros. Así como el Señor Jesucristo fue como se hizo por medio de un cordero, el sacrificio de un cordero fue la representación de la Pascua del pueblo judío. Así mismo el Señor Jesucristo es el cordero inmolado, nuestra Pascua por todos nosotros. Amén. Todos los que creemos en Él. Es
pasión. Amén. Y vemos cómo el Señor Jesucristo del camino, en medio del mar, en medio de las dificultades, de las pruebas, de la persecución, por medio del Señor Jesucristo pasamos a salvo al otro lado. Amén. Y vemos cómo el Señor Jesucristo era el primogénito entre muchos. Y es también esa fuente de agua dulce de vida eterna. Amén. Y ahora vemos cómo el Señor Jesucristo, como veremos, cómo el Señor Jesucristo es el verdadero pan del cielo. Entonces vamos a empezar a leer en Éxodo capítulo 16, versículo 1, cual vamos a leer todo el capítulo, pero vamos avanzando poco a poco. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Amén. Entonces llevaba el pueblo caminando 15 días. Habían salido de Elim, donde habían reposado, donde habían hallado 12 fuentes de agua, 60 palmeras, y habían ahí pasado un tiempo de reposo. ¿Sí? Y después avanzaron hacia Sin. Resulta que Sin quedaba hacia el sur, pero la tierra prometida quedaba hacia el norte. Ahí empezaba también esa prueba que el Señor tenía que hacer a esa generación acerca de su, digámoslo así, de ser dignos de entrar en esa tierra prometida. Pero vemos cómo el Señor probó a su pueblo y lo guió hacia otro lado. Entonces dice el versículo 2 y 3, dicen: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oh. O sea, el Señor ya se había manifestado de muchas maneras, ¿no? Y los había bendecido, los había guiado, los había organizado, los había dado un tiempo de refrigerio, los había salvado, ¿sí? De muchas cosas que hemos visto, pero el pueblo volvió a murmurar, ¿sí? Dicen que murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. O sea, como lo habían manifestado hace un momento, murmuraron nuevamente contra Dios, ¿sí? Y vuelve a caer en el mismo error, en la murmuración, y hasta mentían en medio de esa murmuración, porque decían: no, nosotros en Egipto lo que teníamos era todos los días un banquete, porque nos sentábamos a sentarnos en las ollas de carne y comían pan hasta saciarse, sabiendo de dónde los había sacado el Señor, porque ellos rogaban a Dios que los librara de esa esclavitud, que los librara de esa opresión. Sí, que tal vez comían carne, sí, que tal vez comían pan, sí, pero no de esa manera que se estaban expresando, porque les tocaba maltratarse mucho. En una parte de la historia del pueblo de Israel en Egipto dice que como vieron que el pueblo se fortalecía y como el pueblo era prosperado y que el pueblo le iba bien, siendo esclavos aún, entonces los egipcios, el faraón mandó a quitarles a que ellos mismos tenían que recoger la paja para hacer los ladrillos y hacer las edificaciones, que en ese momento eso se los daban a ellos para que ellos hicieran los ladrillos, hicieran todas las obras. Pero como vieron que estaban tan bien, pues ahora también busquen la paja y más trabajo y más opresión. Y ellos no reconocían a Dios. O sea, sabiendo de dónde los había sacado el Señor y decir: no, ya estábamos mejor. Tremendo. Versículo 4 y 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día.
Entonces, cuando el pueblo murmuró, lo que hizo Dios en su infinito amor y misericordia, aún más con su pueblo, ¿sí? Que uno le hace eso, uno ahí sí ora como querían orar los discípulos que decían que caiga fuego del cielo y los consuma. Pero bueno, Dios es amor, ¿no? Si no, ya estaría toda la humanidad en cenizas. Y tras derecho, pues les dijo que les iba a enviar pan del cielo y les iba a enviar carne, ¿sí? Un milagro poderoso que el Señor obró, que les enviaba el maná, el pan del cielo, durante 40 años le envió ese sustento a su pueblo. Versículos 6 y 7 dice: entonces dijeron a Moisés y a Aarón, a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Es lo que les decía, Moisés les estaba hablando a su pueblo y les decía que realmente se estaban rebelando y estaban murmurando contra Dios, porque ¿quién era Moisés y Aarón? Eran solo hombres que el Señor había utilizado para librar a su pueblo. Y les decía que en la tarde y en la mañana se iba a manifestar el poder de Dios y les iba a mostrar quién era Dios, qué había hecho Dios por ellos. Amén. Versículo 8 y 9 dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Tremendo. Y entonces Moisés les exhortaba que estaban pecando, les mostraba su pecado, les estaba diciendo que esa murmuración no era correcta, que bueno, que en medio de esa murmuración Dios en su misericordia les iba a bendecir, pero eso después iba a traer más consecuencias. Versículo 10 al 12. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Y eso decía, Dios ya había demostrado de muchísimas formas el poder que él tenía, desde mucho antes, pero incluso en Egipto con las 10 plagas. Todo el pueblo que estaba ahí con Dios y con Moisés, todo el pueblo había sido testigo de lo que había hecho Dios. Todo el pueblo se había identificado, había visto cómo el Señor obraba, les enviaba milagros, vieron cómo el mar se abrió en dos para que ellos pudieran pasar en seco. Y aún así seguían con la incredulidad, y por eso Moisés les decía que vieran que estaban murmurando contra Dios. Y eso realmente lo que habla es que debemos confiar en Dios. Dios tiene el poder para sostenernos en medio de cualquier desierto que estemos pasando, cualquier situación, cualquier problema, ¿sí? Y esa es la palabra para nosotros. Dios dice que Él es suficiente, poderoso para nosotros, para ayudarnos a nosotros, para sustentarnos y guardarnos a nosotros y a nuestras familias. Amén. Entonces, eso nos lleva a que nosotros no debemos murmurar contra Dios, porque eso no nos trae bendición, sino maldición. Eso nos trae consecuencias, y a veces murmuramos, ¿no? A veces decimos: ¿por qué a mí, Dios? Porque nos quejamos, ¿cierto? Nos quejamos de las situaciones, de las pruebas y demás. Nos quejamos contra Dios de las consecuencias de nuestro pecado, que es peor.
Ni siquiera de lo que tal vez haga Dios para nosotros, sino de las consecuencias de los mismos actos que cometemos. Tremendo como es la humanidad, pero bueno, gloria a Dios por su maravillosa misericordia. Amén. Versículo 13 y 14. Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío de alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Ahí Dios le estaba dando la carcha por medio de las codornices para que se saciaran, y también hizo caer como una especie de nieve, y dice que una gran cantidad de algo que su pueblo no sabía qué era, ¿sí? No sabían, nunca habían visto antes de eso, ¿sí? Y que caía eso como un rocío, como así como la nieve. Versículo 15 dice, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Dice en otra parte de la escritura que enviaba tantas codornices que ellos se saciaban hasta que ya no podían comer más, ¿sí? Hasta que ya les había... Sí, exacto. Estaban saciados hasta, ¿cómo se dice eso? Cuando ya están no muy llenos, repleto, que se hastiado, ya hastiado de tanto comer. Y ahora les iba a enviar el pan. Versículo 16 al 18 dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Amén. Como es Dios de perfecto, ¿no? Que dice que algunos recogieron mucho y otros recogieron poco, pero a ninguno le faltó, ni el que recogió poco le faltó, ni el que recogió mucho le sobró. La mano de Dios poderosa manifestando. ¿Sí? Y cada uno debía recoger según lo que iba a comer. Dice que un gomer, realmente hasta el momento no se sabe cuál era ese tamaño, esa medida de gomer, cuánto era. 2 kilos. Ahí la Biblia dice 2 litros. En promedio, sí. 2 kilos, 2 litros, más o menos de eso. Digamos, si fueran 2 kilos, pues 2 kilos de algo, exacto. O sea, y eso era el alimento para todo el día, ¿no? Como 20.000 dólares. Pero en ese tiempo empezaba alto, ahorita ya no. Sí. Era como entonces 40.000 dólares. Como bien 40.000 pesos de pan. Pero bueno. Versículo 19 y 20 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hirió y se enojó contra ellos Moisés. Tremendo, o sea, estaban en medio de la bendición, y el Señor les daba las instrucciones claras. Y les decía, no recojan más de lo que se van a comer, recojan lo que van a comer cada día. La desobediencia siempre está en el hubo ahí la desobediencia. ¿Qué pasaba con esos alimentos? Pues que se dañaban. Dice que criaban gusanos y olían a feo, obedían, ¿sí? Y de esa manera pues estaban en desobediencia contra los mandatos de Dios. Versículo 21 dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. 22, y en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomer cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés.
Y vemos que el Señor ya les había dicho que el sexto día sí recogieran doble. O sea, dice que cada día recogían el maná de lo que debían comer cada uno, a excepción de el viernes, por decirlo así, el sexto día, que debían recoger el doble para que para el día sábado y el día domingo. Y de esa manera vemos que nada se dañaba. Ahí sí no se dañaba, seguimos leyendo ahí sí no se dañaban las cosas, era el poder de Dios porque Él lo había ordenado y ahí sí podían recoger para el otro día. ¿Sí? Eran unas órdenes de Dios y ahí sí era la obediencia de Dios. Y la obediencia a Dios y estaban obrando conforme a sus designios. Versículo 23 al 26. Y les dijo Jehová: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se gusanó ni hirió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día de reposo en él no se hallará. Entonces era clara las instrucciones que Dios les estaba dando por medio de Moisés, que eran esas instrucciones iniciales desde el día de reposo, que daba lógicamente el pueblo judío, y que Dios les estaba diciendo que debían reposar ese séptimo día y que debían recoger el maná y el sustento de esos durante cada día, los primeros 6 días de la semana, conforme a lo que se iban a comer en ese día. Y el sexto día tenían que recoger para ese día y para el día siguiente. De esa manera tenían que cocinarlo y cocerlo y así guardar para el otro día. Eran las instrucciones que estaba dando el Señor. Versículo 27 dice: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y vuelve la burra al trigo. O sea, tantos años y seguían en lo mismo. Y seguían en la desobediencia, en las cosas incorrectas. Dice que gracias a Dios en la iglesia no pasa eso, no desobediente. Sí, ya les habían dicho, les acaban de decir que el día del reposo no podían recoger, que iban a salir y no iban a hallar nada. Y ellos salieron, pues, ¿qué pasó? Pues no hallaron nada. ¿Sí? Ahí sí. Ahí nos enseña el Señor la obediencia y que el tiempo para el Señor es el tiempo del Señor. Amén. Y ahí no recogieron nada y pues aguanten hambre porque no recibieron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Amén. O sea, aquí el Señor hablándoles. Esa era la forma de contar los días que tenían en ese entonces y que normalmente usan, digámoslo, en Medio Oriente y bueno, y en el calendario hebreo, ¿no? Porque digamos que el calendario actual empieza a contar desde el lunes. Para nosotros el primer día es el lunes, para ellos el primer día es el domingo. ¿Sí? Y por eso nosotros debemos guardar el sábado. No. ¿Debemos guardar el domingo? Sí. Tampoco. ¿Qué día debemos guardar? Todos y cada uno de los días deben ser para el Señor, porque dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de sábados, un Dios de días, sino es un Dios de todos los días. Amén. Entonces por eso todos los días deberían ser para el Señor. Que sí, como dice la palabra de Dios, dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos obedecer la palabra de Dios, congregarnos para alimentarnos de la palabra de Dios, estar unánime juntos en oración, en alabanza,
en darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Amén. De esa manera obedecemos y sería como el día en que le dedicamos completamente al Señor, porque el resto del día pues trabajamos, hacemos nuestros quehaceres, ¿verdad? Bueno, al menos la mañana se la dedicamos al Señor, ¿no? Un momento. Bueno, dice el versículo, ¿dónde íbamos? 29. Ah, el 29 ya lo leímos, sí. El 30. El 30 y 31 dice, así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semillas de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Ahí nacieron los cornflakes pequeños. ¿Y a qué sabía el maná? A miel. Hojuelas con miel. ¿Y a qué saben las hojuelas con miel? Hojuelas con miel. ¿Qué más va a saber? Hojuelas con miel. Sí. Y el sabor del cilantro, ¿no? Lo hablan, ¿no? El cilantro que da tanto gusto, ¿no? Sí, dice que como era semejante como a las semillas, sí. A eso, pero eso es blanco, y eran unas bolitas, dice al principio que eran unas bolas algo redondo, ¿sí? Digamos como la nieve, pero la nieve pues no es redonda, pero como si fuera nieve redonda, digámoslo así. Era lo que caía el maná, y eso se recogía y se hacía como arepas o panes y eso lo cocinaban y eso quedaba ¿Y qué es el culantro? muy sabroso. Cilantro. El Una cilantro. especie de... El culantro es una mata parecida al cilantro, se da mucho en la costa. No, más ancho. Y la hoja es más ancha, sí, más grande, grande. tiene más fragancia. Es casi lo mismo porque Se le echa más cilantro. Casi lo mismo, pero diferente. Ese es el cilantro puerco que llaman, que dicen que es el cilantro puerco. Pero blanco. Y el ¿Qué es el blanco? Versículo Ya 32. se va quizá verdecito. Moisés no pudo eso, ¿no? A ver, pueblo de Israel. Prestad atención, pueblo de Israel. Y dijo Moisés, versículo 32, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Es decir, eso lo iban a guardar para que mostrarle después, posteriormente, que ya estuvieran en la tierra prometida y a lo largo de la historia, lo que el Señor les había dado a comer en el desierto. ¿Será que sí lo guardan? Claro, eso está en el arca del pacto. Ahí No vamos a está. seguir ese arca del pacto con el arca del pacto. Versículo 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Amén. Gloria a Dios. O sea, hasta este momento no existía el tabernáculo, no existía el arca del pacto todavía, sino que estaban guardando esos elementos. Dice, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo había mandado a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Bueno, entonces vemos que dice que guardaron, que comieron eso durante 40 años. Y esto ya lo había dicho. ¿Cuánto tiempo estaba aproximadamente? A ver, ¿cuánto tiempo había aproximadamente entre Egipto y 3 Canaán? meses por máximo. 40 días. Estaban en promedio de 3 meses caminando porque iban caminando, iban con animales, iban con cosas, tenían que descansar, celebraban las fiestas que se iban impartiendo en ese momento. Digamos que exageremos que hubieran durado un año, ¿sí? Que hubieran tardado un año, pero ellos tardaron por la desobediencia 40 años. Esa maldición ha llegado. Y era, ¿para qué ese tiempo? Para que digamos que la generación adulta que salió de Israel pues fue muriendo a lo largo de esos 40 años en el desierto y fueron quedando en el desierto hasta que una nueva generación iba creciendo y fue esa nueva generación la que entró en la tierra prometida, como lo manifestó Dios a causa de la desobediencia.
Entonces digamos que eso fue una principal causa de esa desobediencia del pueblo, esa rebeldía del pueblo de Israel, de acercarse, digamos que demostraron hacia Dios esa rebeldía y tuvieron esa consecuencia. Ahora vemos que ese maná, esa representación de ese maná que les daba vida, ¿sí? Que les daba alimento, el sustento, la energía, eso es una figura del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Jesucristo es nuestro pan de vida eterna. Amén. Vamos al libro de San Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35, por favor. San Juan, capítulo 6. Eso sí, ¿no? Oh, pueblo. Versículo 30 al 35. Amén. Amén. Dice, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Amén. Amén. La gloria para nuestro Señor Jesucristo, que es ese pan genuino, dice el verdadero pan del cielo, es el Señor Jesucristo, el verdadero pan de vida eterna. Amén. Entonces el maná sació tal vez el hambre física del pueblo, pero no sació esa hambre espiritual. En cambio el Señor Jesucristo sacía completamente el hambre espiritual, ¿sí? Incluso también el hambre física, ¿sí? Porque Él es el que nos sustenta. Él es nuestro dador, nuestro ayudador. Amén. Y si vemos del versículo 1 al 13, veríamos que el Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas. Dice que 5,000 personas fuera sin contar hombres, sin contar mujeres y niños, que eran los que no contaban en ese entonces. Pero los alimentó, y ellos al día siguiente buscaban al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que los alimentara otra vez. No por las enseñanzas, no por lo que habían hecho, sino detrás de la comida realmente. Sí, y realmente vemos que Jesús les dijo, no me busquen por esa comida, búsquenme por la comida de vida eterna, por la comida espiritual. Amén. O sea, por eso dice la palabra de Dios que no debemos poner nuestra mirada en las cosas materiales ni en las cosas de este mundo, sino poner nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de la vida venidera, en ese reino celestial que viene para nosotros. Que si lo hacemos de esa manera, pues Él nos dará las cosas que necesitamos, el sustento mientras Él nos tenga en esta tierra. Él nos sustenta, nos guarda, nos ayuda, nos sostiene. Y ya cuando nos llegue al reino celestial, pues lógicamente allá no tendremos necesidad de las mismas cosas de acá, pero el Señor nos dará simplemente todas las cosas, estaremos en sus manos. Amén. Y vemos que también el Señor, como les decía, calma el hambre espiritual de nuestro corazón. Porque si vemos tal vez a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de todo lo que éramos antes de Cristo, teníamos un vacío interior que no sabíamos con qué llenarlo. Que a veces se llenaban con alcohol, con drogas, con mujeres, con sexo, con cosas incorrectas, ¿sí? Con cosas como para satisfacerse a uno mismo, ¿sí? Por ejemplo, que si hay dinero entonces de comprar, cosas de esas
como para uno estar contento, pero realmente el vacío seguía, porque no teníamos a Cristo en el corazón. Mas ahora sabemos que Cristo es el que llena completamente nuestro ser, nuestro corazón, amén. Él es el que nos satisface, porque sin Cristo estábamos insatisfechos. Es más, aún a veces nos sentimos insatisfechos, nos cuestionamos muchas cosas, pero el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento si nosotros nos enfocamos en el Señor, si nosotros realmente nos abandonamos en las manos de Dios para que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Y de esa manera nos sentimos felices, plenos. Encontramos lo que nos hacía falta realmente, que era el Señor Jesucristo, y debemos sentirnos de esa manera. O sea, cabe anotar que a veces nos sentimos aún como que hay falencias y aún que sentimos algún vacío o eso, pero es cuando no buscamos realmente la presencia de Dios, cuando no nos alimentamos de su palabra, cuando no estamos en comunión con Dios, que vuelve a haber esa incertidumbre y ese vacío en nuestras vidas y en nuestros corazones, a causa de que nosotros dejamos a un lado a Dios. Pero Él nos dice que nos regresemos a sus caminos, que busquemos más de Él y Él nos saciará. Entonces Jesucristo se presenta a Israel como el verdadero pan del cielo, el único que puede saciar el hambre espiritual. Amén. Entonces, mientras Israel comía todos los días de ese pan para saciarse físicamente, para saciar su hambre físicamente, pero aún el hambre espiritual seguía en ellos, todavía no estaban satisfechos, ¿cierto? Solo Jesucristo puede impactar en nuestra vida, tanto esta vida terrenal, física, que nos puede saciar el hambre físico, pero también el hambre espiritual, y también hacia esa vida eterna, amén, que eso surge por la fe en el Señor Jesucristo, amén. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo, nuestra hambre espiritual desaparece, se desvanece. Empieza un proceso, lógicamente, en nuestras vidas, de que cuando creemos en el Señor Jesucristo, empezamos a caminar con Él. Él empieza una obra en nosotros, ¿verdad? Que terminará cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y ahí nos vamos alimentando, nutriendo, saciando, ¿verdad? Y debe estar en nuestra mente que si llegamos a morir, ¿qué nos espera? Cielo, la vida eterna, amén, en esos lugares celestiales. Eso es lo que debemos tener siempre presente, que como dice la palabra de Dios, como decía el apóstol, el morir es ganancia. Amén. No debemos temer a la muerte. O sea, en esta vida, como les decía hace 8 días, tenemos una línea de tiempo infinita, y nosotros nos preocupamos por los 80, 90, 100, 120 años de lo sumo que vamos a pasar en esta tierra, ¿verdad? Y nos preocupamos por cómo estamos, cómo hacemos, qué tenemos, qué vamos a vivir, dónde vamos, qué habremos de comer, qué habremos de beber, qué habremos de vestir. Nos preocupamos por eso, no nos preocupamos por el resto del tiempo que hay después de esta tierra, que como les mencionaba, hay 2 caminos, ¿no? El cielo o el infierno. O sea, no hay más destinos, no hay, como dicen en la Iglesia Católica, que es purgatorio, que va a estar allá un tiempo y que va a reacir sus pecados y que después se va al cielo. No, eso no existe. En la palabra de Dios solo sale el cielo y el infierno. Y estaremos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, retomando aquí en Éxodo capítulo 16, versículo 15. Y vemos, dice, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová, el pan que Jehová os da para comer. Amén. Asimismo el Señor Jesucristo, como leíamos ahorita, ese es el pan que Dios nos da para nosotros, para el pan de vida eterna. Y
Vamos a Isaías 53. Isaías 53, versículo 1 al 3. Porque vemos que el pueblo de Israel durante el tiempo sabían que era el maná, ¿cierto? Y sabían que lo había dado Dios a su pueblo mientras estaban en ese lugar, pero desconocieron a Cristo, ¿sí? Rechazaron al Señor Jesucristo, que era el pan de vida eterna. Dice Isaías 53, 1 al 3, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como maíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, y varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimaban. Y sigue el 4, dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios abatido. Amén. Entonces aquí estaba hablando el profeta Isaías, anunciando acerca del Señor Jesucristo, diciéndoles que iban a despreciar y a desechar al Señor Jesús, al Cristo, al Mesías, ¿sí? Que iba a ser menospreciado y no lo estimamos, dice. Pero dice que ciertamente Él no pagó mal con mal. Gracias a Dios que Él pagó el mal con bien. Y ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Y él nos perdonó, y él nos ayudó, y él nos sustenta, nos sostiene. Dice que él fue molido por nuestros pecados, o sea que él pagó por nuestros pecados. Amén. Ahora el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Juan 1, 10 al 11. Al igual que el maná, no lo recibieron, dice Juan 1, 10 al 11, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel, cuando llegó el maná, no lo conocieron, ¿verdad? No sabían qué era, y despreciaron al Señor. Asimismo, despreciaron al Señor Jesucristo, porque no supieron qué era, no supieron reconocer. Y vemos que Dios ya le había manifestado muchas veces y había hablado acerca de lo que iba a hacer, que iba a enviar al Mesías, que iba a enviar al Cristo, y ellos a su vez lo sabían y lo esperaban, pero esperaban a un rey poderoso y que les diera un reino en esta tierra. Pero no entendieron que Él iba a dar un reino en los lugares celestiales. Amén. Y dice que a los suyos vino, y gloria a Dios por eso, ¿no? Que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. De esta manera se abrió el espacio para nosotros, los que éramos llamados gentiles, que ahora somos iglesia del Señor. Amén. Hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios, y tenemos entrada en el reino de los cielos. Amén. Y así como en San Juan 3:16, que no la sabemos pero la leemos, San Juan 3:16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Que Jesucristo es el camino, el único camino, la verdad y la vida eterna. Amén. Él es el que tiene la plenitud para hacernos completos, para estar completos y confiados en el Señor, y aparte para darnos esa vida eterna en esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Leamos Colosenses capítulo 1, por favor, versículo 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses, antes de Tesalonicenses, después de Filipenses, después de Corintios. ¿Ya encontró? Colosenses, ¿qué pastor? 1, 15 al 17. Amén. Dice: Él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, de las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de todas las cosas y todas las cosas, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. O sea, Jesucristo, por medio de Jesucristo, o sea, dice que Él es el primogénito de toda la creación. Él estuvo antes de toda la creación. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, el Señor Jesucristo se manifestó en carne, dice la palabra de Dios. No que Él nació en carne siendo ya Jesús, no, sino que Él ya estaba, ya era Jesús, ya estaba con el Padre, ¿verdad? Estuvo durante la creación. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las que son visibles, las cosas invisibles, las potestades, los tronos, todo fue hecho por Él, ¿sí? Y para Él, dice la palabra de Dios. Y que todas las cosas subsisten por Él, que si no fuera por el Señor Jesucristo, que es nuestro pan de vida eterna, estaríamos perdidos, estaríamos condenados a pagar por nuestros pecados en el infierno, estaríamos aún condenados bajo la ley. Y recuerden que la ley tenía o tiene que cumplirse completamente, ¿sí? No es cumplir unas cosas, sino que los que aún guardan la ley, aquellos judíos que quieren judaizarse, quieren guardar la ley, pero tienen que guardarla toda, ¿sí? Y vamos al libro de Hebreos, capítulo 14. Pero el Señor Jesucristo cumplió todo, y aparte de eso nos da vida eterna, y lo único que pide es que creamos en Él. De esa manera es nuestro pan de vida eterna. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Amén. Dice: por tanto tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. El oportuno socorro que nos da el Señor Jesús, amén, que es nuestro gran sumo sacerdote. Dice que traspasó el cielo, traspasó los cielos, Él bajó y se hizo carne, se encarnó, pero también subió al reino de los cielos físicamente con ese cuerpo incorruptible, ¿sí? ¿Para qué? Para poder abrir. Se dice que fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Amén. ¿Para qué? Vamos a leer cuál es el fin de todo eso. En 1 Tesalonicenses,
Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Amén. Amén. Ese es el destino. Cuando el Señor Jesucristo vendrá, dicen que nos tomará hacia Él mismo y nos llevará a esos lugares celestiales que Él pueda preparar alguna vez para nosotros, que ya están listos y que ya todo se ha cumplido, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojo. Y dice que tampoco queremos, hermanos, en el versículo 13, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya partieron con el Señor, que su cuerpo físico sí está acá, incluso ya está desintegrado, vuelto a polvo. Pero dice que el Señor tiene el poder de reconstruir aún del polvo de la tierra los cuerpos. Amén. Y dice que los reconstruirá. Los que murieron en Cristo, dice que resucitarán primero y seguirán también con el Señor. Y nosotros, los que hayamos quedado, si estamos con el Señor, pero tengamos esto en mente, que el morir es ganancia. Y si morimos antes de la venida del Señor Jesucristo, pues gloria a Dios, porque también en algún momento estaremos de carne y hueso en el reino de los cielos, pero mientras pasa eso, pues estaremos en espíritu en el reino de los cielos. Amén. Pero vemos también que dice acá que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Amén. Y vendrá por nosotros. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es que es maravilloso lo que va a suceder. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde Él está ahorita? ¿Dónde? En el reino de los cielos. Amén. La gloria para nuestro Padre Celestial, que nos ha dado el pan de vida, que a Israel le dio el maná y algunos lo despreciaron y se alimentaron por 40 años en el desierto de ese pan. Ahora el Señor Jesucristo es nuestro pan de vida eterna. Amén. Es de ese verdadero pan del cielo, que no lo hemos despreciado, gloria a Dios, que tal vez en algún momento lo hicimos, en algún momento lo rechazamos o no creímos o no se nos fueron abiertos nuestros ojos a esta palabra de verdad, pero sabemos que ahora estamos en Cristo. Amén. Y que por eso tenemos entrada en el reino de los cielos, por el Señor Jesucristo, que es el primogénito entre muchos. Se va a preparar un lugar para nosotros y ya vendrá por nosotros para llevarnos a esos lugares celestiales. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Gracias por esa obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz, por esa resurrección del Señor Jesucristo, que es lo que nos da vida eterna, que es lo que nos ha prometido la resurrección de aquellos tal vez que murieron en Cristo. Y como dice tu palabra, Padre amado, sabemos también, tenemos la certeza de que si morimos o si viene el Señor Jesucristo por nosotros, tenemos la entrada en el reino de los cielos, la